Yo creo que de la parte como más identitaria del momento emprendedora ha sido un año de fracasos totales. O sea, de emprender cosas que parecían que eran muy buena idea, que iban a salir súper bien y luego de repente ver que no y que se desinflan y volver a darle una vuelta y traerlo por otro lado. Ha sido un año que, decíamos, de aprendizaje es muy grande, pero ha sido un año, tengo que decir que donde estoy ahora mismo lo veo con mucho cariño y con mucho agradecimiento, pero aseguro que han sido unos meses en el que ha sido como un poco la parte baja de la montaña rusa de la emprendedora, duro de gestionar, la Aparte verdad. la expectativa también, ¿no, Patricia? O sea, porque al final cuando dices, voy a emprender, voy a ser mi propio jefe, voy a planificar, voy a hacer estos proyectos y voy a impactar miles de personas. Y la realidad es que una es que estamos en un mercado hiper competido, ¿no? O sea, la oferta que existe hoy en día de gente que está creando contenidos, que está haciendo cosas ahí interesantes también, o sea, pegarle ahí o sea, obviamente cuando tienes esa atracción y logras generar un reel viral o algo que se vuelve masivo, pues ahí le pegaste al clavo, pero para que llegue ese momento, no es en un año, no es en un mes, ¿no? A veces es esa frustración, ¿no? Hay gente que lo hace, pero no es el común, ¿no? Entonces, o sea, creo que con esto que me compartes entiendo que ha sido un poco el proceso también y cómo lidias dentro de todo ese proceso de planificación con toda esta frustración de proyectos que esto que me compartías, este va a ser un gran proyecto y que al final no funciona. ¿Cómo lidias con esa frustración y cómo no eso te imposibilita a seguir y a dar el siguiente proyecto? Mm. Yo creo que, fíjate también lo que decías, ¿no? De que de repente hay algo que se puede hacer viral y quedarse en el clavo. Y este año ha sido una montaña rusa porque ha habido momentos así. Ha habido momentos de contenido viral, de contenido que ha llegado a más de 150.000 personas en TikTok, en un espacio donde yo no tenía una comunidad cuidada, donde he recibido comentarios de todo tipo, ¿no? Y es Mm. como, cuando algo se viraliza, es como, ay, que, si no, hay una parte como egoica de, qué bien, ¿no? Que llega el mensaje y tal, pero llega a mucha gente. Y hay mucha gente que no te conoce y que no sabe de dónde vienes y que está poniendo lo que estás contando en ese pedacito, en esos segundos, en un contexto muy propio, Uy, ¿no? sí. Entonces, en ese caso en concreto, fue con una campaña que estaba haciendo con otra amiga y desarrollamos como cierto contenido que pegó súper bien y, y precisamente recibí comentarios maravillosos que mi ego era se inflaba, pero a lo mejor por cada 50 comentarios maravillosos recibía uno terrible y eso era como, madre mía, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, entonces ha sido como vivir precisamente como todo ese impacto emocional que hay dentro del emprendimiento, de que lo bueno a veces nos cuesta creérnoslo, o podemos decir, ah, bien, 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 sí, bueno, bien, bien, ¿no? Pero luego llega una sola cosa mala y es como una puñalada en el corazón, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver cuando hacemos un trabajo que es honesto y que es genuino y que de verdad sale de un lugar profundo de una misma. Y en ese sentido ha sido muy montaña rusa. ¿Y qué significa que de repente un reel se viralice? Para el negocio eso no significa nada. Claro. Es que esto es lo más duro de entender. No significa nada. No significa que te vaya a comprar más gente. No significa que tu mes vaya a salir mejor, ni que los próximos meses estén súper claros a nivel financiero. Claro. Claro, porque también es como llegar a esa audiencia correcta, como bien dices, ¿no? O sea, de repente el contexto de lo que se viraliza, pues es como, pues a lo mejor un mensaje polémico, a lo mejor algo que alguien comparte mucho, pero esto que dices es muy importante, ¿no? Cuando tienes un proyecto en donde necesitas monetizar o necesitas hacer alguna adquisición de nuevos clientes, pues esa conversión a veces no es tan sencilla, ¿no? Y, y a ver, o sea, también me gustaría, o sea, aprovechar esta conversación justo porque tú has pasado por el mundo de una empresa, decidiste emprender, hoy estás ayudando a gente que está emprendiendo y evidentemente no es lo mismo cuando tú tienes el éxito o cuando estás en una empresa, por ejemplo, una empresa de consultoría y entonces le dices a la gente cómo hacer las cosas, pero tú estás recibiendo tu dinero, ¿no? O sea, al final tú tienes, digamos, tu vida medio solucionada en cuanto a tus necesidades básicas, pero cuando estás en este punto en donde tú eres una emprendedora y estás ayudando a emprendedores y también estás batallando en esta generación de demanda y demás, o sea, ¿cómo lo vives? O sea, ¿qué ha significado y qué reflexión te traería lo que tenías antes y lo que tienes hoy? O sea,
ese balance en tu vida y en tus emociones, porque también tú hablas mucho de esa desde la emoción, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el trabajo más bestia de enfrentarme a todos mis monstruos, a toda la falta de valor propio, a todo lo que yo no creía en mí, porque yo no me cuestionaba, y yo creo que posiblemente mucha gente que haya pasado por el mundo corporativo luego haya emprendido, cuando estamos trabajando para otros no nos cuestionamos tanto si lo hacemos tan bien, nos podemos cuestionar un poco de, bueno, si esto estuvo, podría haber estado mejor, ¿no? Pero no hay un cuestionamiento tan grande, porque a veces tampoco hay una conexión tan grande con lo que de verdad, con lo que estamos poniendo al servicio en esa empresa y algo interno nuestro, ¿no? Entonces a veces se siente algo un poco más como un intercambio más mercantil. En el emprendimiento para mí ha sido el escaparate de todos mis miedos y mi mierda más grande, mis vergüenzas más grandes, mi miedo al rechazo, em, mis juicios más gigantes también, ¿no? Porque todo lo que veía que otros hacían y yo juzgaba, no lo quería traer a mi proyecto y como eso también me ha hecho que haya oportunidades que no haya cogido, ¿no? Entonces ha sido un proceso de observación del lado más feito bastante importante, pero precisamente de ese trabajo ha sido un trabajo muy grande de valor propio, porque, porque no queda más remedio que darnos nuestro propio lugar y ponernos en valor, ¿no? Y ponernos en valor cuando hay gente y nos dice que le está encantando lo que estamos haciendo, ¿no? Y clientas que están encantadísimas, es fácil, pero cuando de repente un mes no llegan, ¿cómo me sigo poniendo en valor, no? ¿Cómo lo hago desde mí sin estar dependiendo de lo que me digan otras personas? ¿Sigue siendo valioso lo que yo sé, el conocimiento que yo tengo, si no tengo con quién compartirlo porque ese mes no llegan clientes? Claro. Es duro sostener eso. Sí, como esta parte del impostor también, ¿no? O sea, y a ver, yo creo que también este proceso es como de repetición, ¿no? O sea, al final del día es cómo mejoras en esta mejora constante y cómo no justo te matan esos comentarios. O sea, creo que es muy difícil también lidiar con las redes sociales, ¿no? O sea, a mí he tenido oportunidad de entrevistar a gente pues muy reconocida, ¿no? Por ejemplo, en México y pues que tiene como una audiencia grande y demás. Y esto que dices es muy cierto, o sea, de repente los números se ven muy bien y de repente te llegan comentarios que dices, wow, o sea, porque es medio hate, así de nada, o sea, increíble esta persona, pero el entrevistador, malísimo, ¿no? O sea, y como que pega tu ego, como que dices, wow, o sea, ya tengo esta capacidad de poder contactar con estas personas y que acepten una entrevista conmigo, y entonces a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien, y entonces quizá no es valioso lo que estoy aportando, pero sabes, o sea, todo lo que yo disfruto haciendo este proyecto para mí es como invaluable, o sea, y yo lo veo desde otra perspectiva, fíjate, y aquí justo es en donde encajo lo que tú me compartes, porque creo que si yo viviera solo de esto, para mí sería muy frustrante y me sentiría hecho una mierda y entonces a lo mejor no hubiera accionado jamás este proyecto, ¿no? O sea, para mí esto es mi hobby, entonces pues yo sigo teniendo un sueldo de una empresa y demás y me apasiona hacer esto y le dedico mucho tiempo, ¿no? Porque al final yo hago todo, o sea, y ha sido desde mejorar en el audio, en el equipo, en los invitados, en leer, ¿no? En documentarme, en ver cosas, en aprender. O sea, esta curiosidad que es de lo que se trata este podcast. O sea, porque al final yo no soy experto en nada, simplemente soy un curioso que quiere ser mejor persona, ¿no? Y si en el camino eso le ayuda a alguien, para mí sería maravilloso, pero es como yo lo veo ahora desde este egoísmo de, a ver, yo estoy tratando de ser una mejor persona, una mejor versión de mí, sé que tengo muchos defectos, sé que he pasado por momentos difíciles, sé que padezco mucho este síndrome del impostor, de que a veces no me la creo, de que, ¿sabes? O sea, y estar constantemente con eso y decir, bueno, es que realmente creo que sí puede ser algo valioso. Y si veo mi capítulo 1 a este 190 y algo que ya llevamos, o sea, había una Wow. mejora, ¿no? O sea, al final y una constancia también, que creo que eso es algo muy importante que a veces no vemos en los proyectos que emprendemos. Creemos que, o queremos que todo sea de la noche a la mañana y no es así, ¿no? Totalmente. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que estaba pensando hoy cuando estaba pensando en este momento, ¿no? Era como, ostras, hace un año, era como, y este hombre sigue publicando constantemente contenido con todo lo que igualmente estará pasando en tu vida, ¿no? Porque en tu vida pasan muchas más cosas que Sí. el ser asalariado, ¿no?
Y es como todo lo que nos va afectando a lo largo de nuestra vida, todas las cosas que van pasando, todo el impacto que va teniendo toda la gente con la que vas hablando, todo lo que vas recibiendo, ¿no? Dentro de redes sociales y tú te mantienes aquí. De verdad que lo pensaba y era como, ostras, esto es parte de lo que hace que las cosas realmente funcionen. Porque si no le damos el tiempo y el espacio, ¿no? Y no nos mantenemos en esa curva, en esa también incómoda curva de aprendizaje, ¿no? Si tirásemos la toalla en el momento en el que pasa algo que no nos... o tenemos alguna duda sobre nosotros mismos, pero no habría oportunidad de llegar al, bueno, capítulo 200 que te llegará dentro de poco. Pues sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, y a veces también esa comparación es dura, ¿no, Patricia? Porque pues, te comparas justo con otras personas que lo están haciendo, que lo están reventando y que, güey, este podcast empezó hace poquito y ya es muy famoso, ¿no? Y había sido un trayecto largo, pero me siento muy orgulloso. Esta semana justo, porque YouTube te pone ciertas políticas para poder monetizar y empezar a generar. Yo ya llegué a ese punto y entonces ya tengo mi primer dólar, ¿no? Que ya está ahí monetizado. Y digo, wow, o sea, es nada, pero, o sea, es un milestone que verdaderamente dices, o sea, como esa atracción de repente en unas pocas semanas se fue capitalizando y algo que parecía como muy lejano porque de repente yo veía los números y decía, puta, falta mucho para crecer y ya pasaron 3, 4 meses y como que no sube esa aguja y de repente retrocede y digo, pues ¿cómo mide YouTube este tipo de cosas? ¿No? O sea, es como el algoritmo, ¿no? Y de repente las últimas semanas fueron así, ¡pum!, fue creciendo y dije, wow, o sea, te emociona y dices, wow, o sea, no todo es malo, tampoco todo es bueno, pero lo importante es el sentido que le estás dando a lo que estás trabajando, ¿no? Creo que ahí es la clave también de cómo a ti te llena ese propósito y cómo lo defines en tu vida, ¿no? Totalmente. Yo creo que es que si no está alineado con nosotros de alguna manera esto que estamos haciendo, es que ya no estaríamos ahí. Porque si no, ¿qué sentido tendría pegarse todas esas leches? Es que es duro, ¿no? Es obstáculo tras obstáculo y cuando no es una cosa es otra. Y cuando no es algo un output que viene así como externo, es un input interno de un pensamiento de falta de valoración o un miedo o algo que se activa. Claro. Entonces, sí, si no hay ese motor, ¿no? Que nos lleva en esa dirección, también para qué, ¿no?